La Unión Europea, a través de los diputados del Parlamento Europeo, se pronunció en relación a los últimos acontecimientos en Nicaragua y amenaza con suspender la cooperación a Nicaragua si persisten las violaciones a derechos humanos. La Unión Europea apoya al pueblo de Nicaragua a través de los programas de cooperación y queremos seguir apoyando, pero eso dependerá que el país recobre las sendas de la democracia y de una paz verdadera, sentenciaron. En una carta enviada a Daniel Ortega, el organismo puso de manifiesto su preocupación por los arrestos de aspirantes presidenciales y las inhibiciones. Están violentando las aspiraciones de un pueblo nicaragüense de elegir a sus autoridades, vivir en libertad, paz y democracia, dijeron en su comunicado. También recuerdan que las reformas electorales, aprobadas en la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por los sandinistas, y la escogencia de magistrados para el Consejo Supremo Electoral afines al partido del gobierno, no responden a los parámetros democráticos de la comunidad internacional. La Unión Europea propone medidas inclusivas, tales como la liberación de los presos políticos, la restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la aprobación de las reformas electorales necesarias, ya indicadas por la Organización de Estados Americanos, que garanticen que las elecciones de noviembre serán transparentes, libres y justas. Si no se respetan estas condiciones, podremos encontrarnos ante la misma situación que la Unión Europea adoptó respecto al fraude electoral venezolano, recordando que Nicaragua tiene una especial relación con esta que deseamos se mantenga en el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, indicó en su comunicado. La Unión Europea pide la liberación inmediata e incondicional de los posibles candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, los líderes opositores José Adán Aguerri, José Palé y Violeta Granera, y todos los demás presos políticos, garantizando el respeto de sus derechos humanos y derechos civiles y políticos. Solo el pueblo nicaragüense tiene el derecho de elegir a sus representantes a través de un proceso electoral creíble, incluyente y transparente, sin injerencias de las autoridades, indicó la Unión Europea en su comunicado. Por último, la Unión Europea instó al gobierno de Nicaragua a que cumpla con sus propios compromisos, la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales de derechos humanos. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó a una sesión extraordinaria de emergencia el próximo martes 15 de junio para abordar la situación de Nicaragua en torno a las detenciones de aspirantes presidenciales y violaciones a los derechos humanos. En menos de un mes, el régimen de Daniel Ortega ha detenido a 4 aspirantes presidenciales y varios opositores, acusados de lavado de dinero y traidores a la patria. Esta sesión fue solicitada por las misiones permanentes de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y Paraguay. Durante la reunión se discutirá el proyecto de resolución, la situación en Nicaragua. La comunidad internacional tiene los ojos bien puestos en Nicaragua. La Unión Europea ha emitido amenazas directas de suspender cooperación con el país si persisten las violaciones a derechos humanos. Gobiernos de todo el mundo, entre ellos España, Suiza y Canadá, han pedido la liberación de los opositores detenidos en la última semana. Un grupo de legisladores del Senado de los Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden, en la que solicitaron investigar los bienes del ejército de Nicaragua en Estados Unidos, considerar la expulsión de Nicaragua del Tratado Comercial y ampliar las sanciones al círculo de poder de Daniel Ortega. Estas sanciones se están pidiendo con el fin de apoyar los esfuerzos del pueblo nicaragüense para poner fin a la corrupción y restaurar la gobernabilidad democrática en el país a través de elecciones libres y justas en noviembre de 2021, dijeron los funcionarios norteamericanos. Estados Unidos debe actuar con rapidez y decisión para enviar un mensaje claro instando al régimen de Ortega Murillo a revertir el rumbo antidemocrático que ha tomado, dice parte del documento enviado por un grupo de senadores. La administración debe investigar a fondo los activos y las propiedades de las Fuerzas Armadas de Nicaragua en los Estados Unidos y considerar las acciones apropiadas para responsabilizarla por violaciones graves de los derechos humanos, agregaron. Los legisladores también pidieron sancionar a diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua involucrados en actos de corrupción y complicidad con el gobierno sandinista. Recomendamos utilizar las herramientas disponibles en la sección 5 de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 y la Orden Ejecutiva 13.851 para responsabilizar a los ciudadanos nicaragüenses, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, donde haya evidencia suficiente de participación en actos de corrupción y otros abusos, para promover los esfuerzos del régimen de Ortega Murillo y sus cómplices para socavar la democracia, dijeron los legisladores norteamericanos.
Los cancilleres de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España exigieron al gobierno de Nicaragua liberar a los líderes políticos de la oposición nicaragüense que han sido detenidos en los últimos días bajo la denominada Ley de Traidores a la Patria. Los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España expresan su profunda preocupación por las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua contra importantes líderes de la oposición en ese país, las cuales atentan contra el libre ejercicio democrático. Instamos a su inmediata liberación y a la restitución de sus derechos políticos, dijeron a través de un comunicado firmado en la capital costarricense. Los cancilleres recordaron al gobierno de Daniel Ortega su obligación de respetar todas sus obligaciones internacionales, en particular en materia de derechos humanos, y que es imprescindible evitar acciones que impongan restricciones a la libre participación de todos los actores políticos de la sociedad en los procesos de elección, y que además se debe asegurar el pluralismo político y la libertad de expresión. El pueblo de Nicaragua merece la garantía de unas elecciones justas, libres, independientes, transparentes, creíbles, inclusivas y con observación internacional, dijeron en su comunicado. Buenas tardes, presidente Alvarado y presidente Sánchez. Don Carlos, queríamos consultarle si usted nos puede ampliar las razones por las que se decidió frenar el envío de la embajadora de Costa Rica a Nicaragua, si se va a retomar esto en algún momento. ¿O de qué depende, digamos, si la embajadora podría ir a Nicaragua en el momento en el que se liberen los presos políticos, por ejemplo? ¿De qué depende ese nombramiento? Gracias a Cristina Hidalgo. Iniciamos con la respuesta con el señor presidente Alvarado. Muchas gracias por la consulta. Cuando tomamos la determinación, el canciller y mi persona, de reanudar o reactivar la relación en el caso de Nicaragua a nivel de embajador, en este caso embajadora, era con miras particularmente a lo que es, creemos nosotros, desde la óptica democrática, lo conveniente a tener la posibilidad de una observación de los procesos electorales, por ejemplo, entre uno de los particulares, entendiendo que en este noviembre se llevará a cabo ese proceso. Esos son uno de los objetivos que se tenían allí, como lo hacen las distintas naciones de cara a un proceso. Ciertamente, el que 4 candidatos a la presidencia, 3 candidatos y una candidata estén hoy presos de cara a ese proceso, genera una circunstancia que a todas luces es contraria a la visión democrática. Por eso hemos determinado poner en pausa la llegada de dicha embajadora. Creo yo que hoy, así lo plantea la comunidad internacional, así lo plantearon los cancilleres, muchos cancilleres de Centroamérica y la canciller española, y lo planteo yo ahora, la única ruta viable, aceptable que hay al día de hoy es la liberación de los presos políticos, de los señores candidatos y la señora candidata. Esa es la única ruta aceptable desde el punto de vista de la comunidad internacional, e incluso creo que está en el mayor interés de todo el pueblo nicaragüense. Ese es el llamado que hemos planteado. Señor presidente Sánchez, bienvenido. Queríamos consultarle qué impresiones se lleva usted de lo que pasa en la región con la situación de Nicaragua, y desde su país o incluso desde la Unión Europea, ¿qué se podría hacer para evitar que se dé una situación mayor en la región? ¿Y cuál podría ser el llamado que usted le puede hacer al presidente Daniel Ortega? Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias por la pregunta. Antes, en mi primera intervención, lo había dicho, que Costa Rica y España compartimos valores democráticos, sociedades plurales, diversas, integradas, el respeto a los derechos humanos, a las libertades. Por tanto, vemos con muchísima preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua. Por cierto, no es nuevo. Venimos arrastrándolo desde hace ya unos cuantos años. La posición de España es la posición de la Unión Europea, de una firme defensa de los derechos, las libertades y de los valores democráticos. Y por tanto, pues, me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega, que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena lid a ese proceso electoral.